que tenemos que como iglesia ir madurando en el tiempo para poder entrar en el gobierno, entrar en el gobierno espiritual. El tema de hoy es gobernando el mundo espiritual. Desde el libro de Génesis, del capítulo 1, verso 28, creo que todos lo conocemos, y la palabra dice, y los bendijo Dios, hablando de Adán y de Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoreaos en los peces del mar y en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde el Edén, amados, Dios estableció en el hombre el gobierno. Hay un gobierno absoluto que es el gobierno de Dios, pero en la tierra el gobierno Dios se lo dio al hombre. Sojuzgar las aguas, sojuzgar la tierra. Amados, cuando habla de aguas, está hablando, también se refiere, por ejemplo, en el libro de Daniel, se refiere a las multitudes, a la sociedad. Cuando habla de la tierra, también puede ser referirnos a nosotros, porque la Biblia dice que polvo somos y al polvo volveremos. Hay gobiernos, amados, por ejemplo, hay personas que viven gobernadas por un incidente de la niñez, de la infancia. Viven gobernados por una palabra que se les dijo, por un acto traumático que vivieron. Y todos en la vida, amados, desde que nosotros nacemos hasta el momento de hoy, vamos a vivir por crisis, vamos a pasar por crisis y quizás vamos a estar en crisis. Hay crisis que son rápidas, leves, pero hay crisis que sientes que te rompen el corazón, que tu vida se hace pedazos, que sientes que por donde tú puedas ver no encuentras una salida. Pero esas crisis, amados, no las vamos a poder gobernar en nuestra propia carne, sino hasta que nos alineemos a la voluntad de Dios. Adán, amados, estuvo gobernando. Dice la palabra que Dios le dijo que le pusiera nombres a todos los animales. ¿Y cómo entró Adán al agua? ¿Cómo anduvo Adán por todos lados poniéndole nombre a los animales? Según los eruditos, dice que Adán fue el único ser humano que utilizó el cerebro en totalidad. Es el tipo que experimentó lo que fue la viva presencia de Dios. Dicen los eruditos que cuando Adán sembraba una semilla, inmediatamente crecía y había un fruto. Inmediatamente. No tenía que esperar nada. No tenía que esperar años como lo hacemos nosotros cuando sembramos una fruta. Pero cuando nosotros, amados, vamos a la palabra, entendemos que desde que Adán salió del propósito de Dios, Adán desde ahí perdió autoridad. Desde ahí entró la muerte. Por eso la Biblia dice en el libro de Corintios que por un hombre entró la muerte al mundo, pero también por un hombre entró la resurrección. En el gobierno de Dios, amados, en el gobierno, en el caminar en Dios, nosotros sabemos que si nos desconectamos de la presencia de Dios, las preocupaciones te van a aniquilar. Si te desconectas de la presencia de Dios, la ansiedad va a ser un destrozo en tu vida. Si te desconectas de la presencia de Dios, la depresión va a cobrar su víctima. Por eso muchas personas en depresión, la única solución que encuentran es quitarse la vida, quitarse la existencia, tomar decisiones nefastas o decisiones permanentes por un momento o por algo temporal. Entonces, ¿por qué? Porque no entregaron esa crisis o ese momento difícil a Dios. No entendieron que eso solamente es un pasaje de nuestra vida. Y todos en la vida, amados, dice la palabra que incluso, por ejemplo, hombres tan experimentados espiritualmente como lo fue Elías, que hizo descender fuego del cielo, que gobernó, tuvo un gobierno espectacularmente glorioso, hablando espiritual, cuando el tiempo que estaban asesinando a los profetas, pero entró en depresión, pero entró en un momento de crisis, aún viendo la mano poderosa de Dios sobre su vida. Entonces, cuando nosotros, amados, estamos caminando en esta vida,
pero estamos desconectados de Dios, aún en medio de esa crisis que estemos viviendo o que está pasando, pero estamos a un lado, sentimos que todo, amados, a nuestro alrededor es oscuro. No hay una salida, no hay un descanso para nuestras almas, porque se nos olvida, amados, que así como Dios sopló aliento sobre nuestras vidas, nos hizo del polvo de la tierra, pero así como necesitamos de la comida, del agua, necesitamos de la vestimenta, también necesitamos una palabra de Dios en nuestra vida. Y ese es el detalle, que a veces no podemos gobernar nuestras situaciones, no podemos gobernar nuestra propia vida, porque hemos permitido que las decisiones a nuestro alrededor nos desconecten de Dios. Y eso es lo que Satanás busca. Satanás, lo que más le interesa a él, que te desconectes de Dios. Eso es lo que busca, porque cuando tú estás desconectado de Dios, tu vida de oración que es un caos, entonces tu vida va a ser una vida raquítica, una vida, como dice el libro de Apocalipsis, una vida tibia, y no vas a encontrar ni vas a ver el resultado que deseas. Entonces, vemos en las Escrituras que Dios utilizó a distintos hombres de una manera inusual. A ver, a veces pensamos y decimos, ¿cómo voy a gobernar yo? ¿Cómo es posible que Dios me llame para gobernar en el mundo espiritual? Si miren de dónde yo vengo, lo que he vivido, todos mis fracasos, no tengo estudios, no sé el idioma, incluso el idioma donde nací, la lengua que tengo de mi cultura, no la sé hablar ni muy bien. ¿Cómo Dios me va a utilizar a mí? Pero en la Biblia vemos gente que estaba desterrada, y ahí Dios se le apareció. La Biblia dice que Moisés fue huyendo porque había asesinado a una persona. Y en el desierto, después de 40 años, cuando nadie daba un centavo por Moisés, Dios lo llama en una zarza. El problema de Moisés no fue que la zarza estaba encendida, sino porque no se apagaba. Y él llegó ahí, y desde ahí, amado, su vida cambió. Porque Dios lo empoderó y le dice, ve y liberta a mi pueblo. Ve y dile a mi pueblo que necesita y tiene que ser libre. Ve y saca a mi pueblo de Egipto. Pero fue una orden, fue una obediencia que cambió la vida de Moisés. Entonces, cuando nosotros, amados, nos conectamos con Dios, esa palabra de Dios viene a nuestra vida, y esa palabra comenzamos a caminar en esa palabra. Y ese es el detalle, amados. ¿Por qué no hemos podido gobernar nuestras situaciones actuales? Y hemos lidiado y hemos arrastrado una serie de problemas que han pasado años, han pasado décadas, y ese problema siempre está ahí, porque nunca le hemos entregado a Dios totalmente eso. Mira Moisés, dice la palabra que este hombre estuvo 40 años en ese desierto por un asesinato, pero el momento que Dios le habló, ¿a dónde Dios lo envía? Dios no lo envió para otro lado, Dios lo envió para el momento donde él salió. Habían pasado 40 años dando vuelta. En los problemas, amado, en la vida no se resuelven hasta que nos enfrentamos, hasta que decidimos enfrentar un problema, hasta que descubrimos a dónde está el problema, a dónde está la raíz de ese problema. Ahí se va a solucionar un problema. Hay muchas veces, amado, ¿qué hacemos con un problema? Lo maquillamos. Y decimos, no, allá maquillado queda bien, pero el problema sigue ahí. Y no se va a limitar, no se va a quitar. Entonces, es importante, amados, que podamos decirle al Señor, guíame y ayúdame a descubrir cuál es el área donde el Satanás está robando mi vida, donde está robando las energías, donde me está quitando poder y autoridad para poder determinar y dirigir mi vida. Tenemos, amados, que aprender a gobernarnos para poder dirigir, especialmente como padres de familia, amados, que ya hay gente que nos sigue, esas personitas que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, están ahí. Y tenemos que decirle al Señor, yo necesito de tu sabiduría, yo necesito de tu guía, pero yo necesito aprender a gobernar en el mundo espiritual. En la palabra, amados, Jesús tomó a los 12 discípulos, los capacitó, los preparó. Y dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 10, que Jesús les impartió poder.
les dio poder a ellos. Y estos discípulos, dice la palabra, que fueron en las ciudades, hacían milagros, los demonios salían, los enfermos eran sanados, el evangelio era anunciado. Y ellos, dice la palabra, que regresaron gozosos donde Jesús. Y Jesús, cuando ellos regresaron y le comentan lo que ha pasado, y le dice a Jesús, es verdad, le dice, yo sé que ustedes hicieron todo eso. En el verso 18 de Lucas 10 dice, sí, le dice a Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. El verso 19 y 20 dice, y miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Una de las cosas, amados, que tenemos nosotros que tener en claro en esta vida y saber que desde el momento que venimos a los pies de Cristo, ya somos nueva criatura. Ya hay una guerra entre el mundo espiritual oscuro y el mundo de la luz. Ya usted está en guerra con Satanás. Ya no es aliado de Satanás. Ahora usted es aliado, está conectado con Dios. Y dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, que el Señor dice que nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Si hay algo, amados, que desafortunadamente este año no lo hemos podido hacer, pero de enero en adelante comenzamos los penieles. Vamos a comenzar a hacer penieles, aleluya. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor por eso? Vamos a comenzar los penieles. Así es de que va a ver usted la manifestación de Dios sobrenatural. Prepárese usted para dar plenarias, para servir, para recibir. Vamos a ver la gloria de Dios en los penieles. Pero una de las cosas, amados, que el enemigo se aprovecha de aquel cristiano, de aquel creyente que no tiene una identidad clara en el Señor, que no sabe a dónde va, aunque tiene el poder, aunque tiene la cobertura de Dios, pero en su mente Satanás le ganó la batalla. En su mente Satanás ya lo está destruyendo, porque no ha comprendido, no ha entendido, amados, que en él hay un poder sobrenatural, que ya Dios nos dotó de poder a nosotros, que ya Dios nos bendijo con toda bendición celestial para que nosotros vayamos y tomemos en autoridad los territorios que Él nos ha dado, que nuestra familia, tu hogar, no es para que demonios se manifiesten, no es para que la enfermedad y la miseria haga de las suyas, es para que la presencia de Dios venga sobre tu vida y la manifestación de Dios usted la vea obrar en su vida, porque esa es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, cuando nosotros caminamos en verdad, entonces le comento esto, en mi casa cuando nos movimos hace varios años, aproximadamente 10 años, ahí se escuchaban ruidos y que la gente se asustaba lo que nos visitaba. Pero dije yo, no, esta es mi casa, y en mi casa aquí lo que está es la presencia de Dios. Y comencé a ungir mi casa, mire, nunca más se escuchó nada. ¿Sabe por qué? Porque tomé la autoridad, tomé la identidad de hijo de Dios. Cuando nosotros tomamos la identidad como hijos de Dios, donde usted va, la presencia de Dios se va a manifestar. Donde usted va, la gloria de Dios se va a manifestar. Entonces usted comienza a gobernar en el mundo espiritual. ¿Cómo gobernamos en el mundo espiritual? Por eso como iglesia hemos entrado, queremos cerrar este año con 21 días de ayuno, especialmente este mes. 21 días de ayuno, de oración, de clamor, de búsqueda. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se conecta con Dios, su visión espiritual cambia. Usted puede percibir, puede detectar en el mundo espiritual, su conexión con Dios anda exquisita, anda muy afinada. Y usted puede detectar hacia dónde el Espíritu se está moviendo. Usted puede detectar los ataques del enemigo. Y usted, amados, porque, ¿sabe? Está gobernando en el mundo espiritual. Los demonios no lo gobiernan a usted. Usted camina bajo la presencia y el poder de Dios. Por eso Jesús les dice a ellos: yo vi a Satanás caer del cielo, porque nunca, amados, había sucedido tal cosa.
que personas comunes y corrientes, pero empoderados por el Señor, hicieran tantos milagros, hicieran tantos prodigios. Los demonios huían. Esos demonios tuvieron que llamarle a Satanás y decir: hey, mira, aquí andan unos locos que andan echando fuera demonios. Aquí andan unos locos que nos andan sacando las enfermedades de las casas. Mira, yo necesito que tú vengas. Y Satanás, dice Jesús, que la palabra que descendió como rayo a esos lugares. Y fue a ver qué estaba pasando. Y dijo: no, aquí hay uno, que este es el problema. Hay que llevar a Jesús a morir, que muere en una cruz. Y en esa cruz, ahí se va a acabar el problema. Pero Satanás no sabía, amados, que de esa cruz, usted y yo seríamos los siguientes empoderados para seguir echando fuera demonios, para seguir gobernando en el mundo espiritual. Usted llegó a este lugar para ser empoderado y entrenado para que gobierne el mundo espiritual, para que usted gobierne su vida, para que usted gobierne su casa, para que usted gobierne las bendiciones que Dios le ha dado sobre su vida. Porque hay personas, amados, que el vicio lo gobierna. Lo gobierna una cerveza, lo gobierna la marihuana, lo gobierna, amados, lo gobierna una crisis. Y esa crisis los tiró en el piso, los metió en depresión. Pero Dios no te mandó a que estés subyugado sobre una crisis. Las crisis van a venir, nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir agobiados. Nos vamos a sentir muchas veces que no encontramos una salida, pero saber que en el Señor la vamos a ver, que su mano está sobre nosotros y que Él no deja desamparado al justo, ni su simiente que mendigue pan. Y ahí, amados, entendemos que su presencia está con nosotros. Aun cuando veamos que todo aparentemente está perdido, sabemos que seguimos gobernando en el Señor. Sabemos, amados, que aunque no estemos viendo la respuesta en este momento, esa respuesta va a llegar en el momento menos esperado. También Jesús, amados, un momento les pregunta a los discípulos. Está conversando con ellos. Se escuchan muchas voces de quién es Jesús. Y un día les pregunta a los discípulos. La gente dice que soy Elías, que soy Juan. Pero ustedes dicen: ¿quién creen que yo soy? Algunos le contestaron lo mismo. Yo creo que tú eres Elías. Yo creo que tú eres Juan. Pero cuando va a Pedro, Pedro le dice: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una de las cosas impresionantes aquí, amados, que si usted lee la historia de Pedro, la vida de Pedro, no es el tipo más sobresaliente, pero es el tipo más atrevido. Es el tipo que quiere dar los pasos de Jesús, que aún a Jesús le dice: aún si tú vas a la cruz, yo voy a morir contigo, quiero morir contigo, Jesús. Pero Jesús no se lo permite. Pero es el tipo atrevido, es el tipo que ve orar a Jesús y él se pone a orar con Jesús, que él pide revelación, que él pide un encuentro con el Padre. Y por eso Pedro ve la transfiguración de Jesús, ve la transfiguración de Jesús. Y esas revelaciones que Pedro recibió, Jesús se las confirma y le dice: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino vuestro Padre. Una de las cosas, amados, que tenemos que poner en claro es que es la revelación la que nos da las llaves. Es la revelación de la palabra, es la que nos abre nuestras oportunidades en la vida. Es la revelación la que nos da las llaves de acceso en el mundo espiritual. Dice la palabra en Mateo 16:19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay una llave espiritual, amados, y esa se consigue a través de la revelación de la palabra. A través de la revelación es la única manera que nosotros podamos recibir. Por eso le dice: a ti te la voy a dar, a esa revelación se la voy a dar, esas llaves. Una persona, amado, por eso el enemigo busca que tú estés desconectado de Dios. Busca que tu oración no sea continua, que tu oración no sea constante, sino que ores hoy, pero mañana te llena de cosas para que tú no ores. Y esa oración intermitente produce respuestas intermitentes, respuestas detenidas, respuestas escasas,
revelación nula, porque no hay una oración perseverante, no hay una oración constante. Entonces, por eso cuando vemos en las Escrituras, Jesús, aún por todas las ocupaciones que tuvo, nunca dejó de orar, nunca dejó de conectarse con el Padre, porque esa conexión con el Padre le traía la revelación que él necesitaba. Entonces, vemos en las Escrituras que le dice la palabra, le dice Jesús a Pedro: a ti te daré la llave del reino. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué? En sí no fue a Pedro, fue a la revelación que tenía Pedro. Cuando tú caminas con revelación, cuando tú caminas bajo la instrucción del Espíritu Santo, te vuelves peligroso. Pedro, amados, fue el único que entendió esa palabra. Por eso la vemos después de la ascensión de Jesús a los cielos. Pedro hizo cosas que Jesús no hizo. Que dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Jesús le dijo: mayores cosas haréis en mi nombre. Pedro recibió la revelación, tomó las llaves del reino. Entonces, en esta tarde, la palabra rema que Dios trae para tu vida y para mi vida es que si usted se atreve a creerle a Dios, a tomar identidad como hijo de Dios, a cuando usted va a orar, no es a ver si pasa, es que yo no soy el profeta tal, el pastor tal, no. Si usted cree en esta palabra, la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Si usted cree que su vida va a cambiar, si usted cree que su situación va a cambiar, si usted cree que el gobierno de Dios va a venir sobre su vida y usted va a comenzar a tomar decisiones distintas, correctas, decisiones que lo van a llevar a un nivel de gloria, eso se va a manifestar sobre su vida. Porque la palabra es clara. Dice: al que cree, todo le es posible. Cuando comenzamos a caminar en el mundo espiritual. Entonces, el gobierno, amados, espiritual, cuando hablamos, tenemos que, número uno, amados, entregarle todo a Dios. Entréguele todo a Dios. Cada área de su vida. La definición de gobernar quiere decir regir, quiere decir administrar, presidir, conducir, mandar, manejar, guiar. Dios nos ha dado a nosotros, amados, ese lindo privilegio de poder gobernar. Por eso la palabra fue desde Génesis: vayan y subyuguen, y nada les va a impedir, nada les va a hacer daño, nada los va a poder detener, nada los va a poder desistir, porque la presencia de Dios está con cada uno de ustedes. También dice la palabra, amados, en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15 al 18, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En otras palabras, donde quiera que nosotros vayamos, que le hablemos a alguien de Cristo, que le hablemos a alguien, que seamos la bendición de alguien, que seamos de bendición para otros. Dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras, dice el siguiente verso: y estas señales seguirán a los que creen. Son señales. Hay personas que Dios los ha dotado de grandes dones y talentos, pero nunca se han permitido usarlos. Cuando usted no usa lo que Dios le dio, cuando usted no usa, nunca usted va a saber qué tanto nivel de fe tiene, si no usa la que tiene, si no se atreve a usar lo que Dios ya le dio. Dice la palabra: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos van a sanar. Pero esto es, amados, a los que creen. Esa es la diferencia. No es tanto lo que yo sé, sino lo que yo me atrevo a hacer, lo que yo me atrevo a obedecer. En la Biblia, amados, encontramos muchos hombres que Dios los utilizó, mujeres que Dios utilizó, pero fueron porque se atrevieron a creer, se atrevieron a hacer la voluntad de Dios. Mi pregunta es: ¿qué va a hacer hoy? ¿Qué usted decide hacer hoy? ¿Va a permitir que el mismo problema de siempre lo domine? ¿Va a permitir que el dolor de siempre lo domine? ¿Que la crisis de siempre lo domine? Encontré
a una persona que le troncharon su mente desde pequeño, y hasta el día de hoy, de 35 años de edad, me dijo: por estas palabras que me dijeron, yo siento que yo no sirvo para nada. Por una palabra. Esa palabra ha gobernado su vida, porque la recibió como a los 7, por 28 años. Y su vida ha sido respirar, comer, trabajar y hacer solamente eso, pero nunca atreverse a hacer otra cosa, porque esa palabra lo gobernó. ¿Qué es lo que ha gobernado tu vida? ¿Qué es lo que ha gobernado tu existencia? ¿Qué es lo que ha gobernado tu casa? ¿Qué es lo que te ha mantenido en la crisis? ¿Qué es lo que te ha mantenido en el dolor? ¿Qué es lo que te ha mantenido en la angustia? ¿Qué es? Hoy es el día de un rompimiento sobre tu vida. Hoy es el día de romper con ciclos que te han mantenido atrasado, que te han mantenido estancado y no ver la manifestación de Dios sobre tu vida. No sé si usted se acuerde, pero yo he pasado he vivido momentos y digo, cuando cambié, rompí algo en mi vida, dije: voy a hacer algo distinto, voy a hacer algo en alguna situación, puede ser en el trabajo. Y yo miré cosas que estaban alrededor que nunca las hubiese visto si no hubiese tomado esa decisión. Porque tenemos que accionar, hermanos. El mundo es de movimiento, el mundo sigue cambiando con usted y sin usted, conmigo o sinmigo, sigue cambiando. Y la palabra dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra no va a pasar. Y si nosotros hoy estamos aquí y no aprendemos a gobernar lo que Dios nos ha dado, la Biblia dice que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Si nosotros somos fieles en dominarnos a nosotros mismos, y hoy es una muy buena prueba. ¿Cómo usted está? Hay gente que dice: yo no ayuno, hermano, porque es que viene a dejar el café, es muy difícil. El café lo domina. Entonces, ¿cómo usted quiere tener un rompimiento en su vida si hay algo que lo está deteniendo? Esa pequeña cosita, esa pequeña área, de ahí es suficiente para que el enemigo le robe lo que Dios le quiere dar, las bendiciones que Dios le quiere dar. Porque si nosotros vamos desde Adán hasta Jesucristo, todo es un sacrificio para gobernar. Hoy vemos en las Escrituras que dice la palabra que el Señor lo exaltó hasta lo sumo a Jesús, pero para llegar ahí pasó por una cruz, pasó por sacrificio. Para nosotros aprender a gobernar en el mundo espiritual, tenemos que vivir en un constante sacrificio. Aunque ya sabemos que el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, pero el sacrificio nuestro, la palabra dice en el libro de Romanos, que presentemos nuestros cuerpos vivos, el sacrificio vivo, agradable delante del Señor. Todos los días Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos los días, amados, todos los días tenemos que tomar la cruz, ponernos en el hombro. Todos vivimos con diferentes cruces, amados, todos en la Biblia. En la Biblia vemos a un apóstol, Pablo, que le pide al Señor que le quite el aguijón, y el Señor no se lo quiso quitar y le dijo: bástate de mi gracia. ¿Sabe por qué? Porque esa cruz, ese aguijón, es el que nos va a mantener a nosotros conectados con Dios. Nunca vamos a tener todo perfecto en nuestra vida, porque quizás el día que lo tengamos, ese día ya no vamos a querer más de la presencia de Dios, ya no vamos a querer más venir a la presencia de Dios. Ese aguijón, esa necesidad será la que nos incline y nos haga venir a los pies de Cristo. Mi pregunta hoy es: ¿qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te está impidiendo? Nos ponemos en pie, por favor. ¿Cómo, amados? Usted me puede preguntar y decir: pastor, ¿cómo yo puedo vivir gobernando en el mundo espiritual? ¿Cómo yo puedo gobernar en el mundo espiritual? Hay cinco puntos que yo quiero regalarles antes de que nos vayamos para casa. Número uno,
es una vida en comunión con Dios. Una vida en comunión con Dios. Cuando usted esté en un momento difícil, ore al Señor. Cuando usted esté en un momento espectacular, ore a Dios. Cuando usted vaya a acostarse, ore al Señor. Cuando usted no tenga nada que comer, espero que nunca pase, pero ore al Señor. Y cuando usted, antes de comerse algo, también órele al Señor. Tenemos que tener una vida en comunión con Dios. Una vida en comunión con Dios. En los momentos que yo he visto la mano de Dios más fuerte, ha sido en los momentos de crisis. Y esos momentos de crisis, amados, me han enseñado a ver a Dios, a amar a Dios. Si usted me dice, ¿los quiere volver a pasar? Jamás. No los quiero volver a pasar. Pero nunca me olvido el momento que su presencia estuvo en mi casa. Esa presencia gloriosa de Dios ha estado en mi vida. Número 2, ¿cómo o de qué manera podemos gobernar el mundo espiritual? Es la persistencia espiritual. Aunque cansado, pero usted dice, me voy a congregar. Estoy cansado, pero voy a ir a la oración. Estoy triste, pero voy a ir a la oración. Estoy cansado, ya no puedo más, pero voy a leer la palabra. La persistencia. Cuando usted sienta un momento que ese día no quiera venir a la iglesia y usted dice, es que mejor me voy a quedar, pero haga aún el mayor esfuerzo y congréguese y verá como Dios, después de ese culto, después de ese servicio, usted no va a regresar igual a casa. Usted será distinto. Número 3, conocer nuestra posición en Cristo. Y número 4, una vida de perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Y es difícil perdonar. No queremos perdonar. No es fácil perdonar. Pero es necesario para poder gobernar. Por eso Jesús, en la oración modelo, Él le dijo a los discípulos, cuando oréis así, y le dice, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos. Si Él nos perdonó a nosotros tenemos que aprender a perdonar a todos aquellos que nos han hecho daño, a todos aquellos que nos han faltado respeto, y perdonemos y pidamos perdón a aquellos que les hemos fallado, porque nos acordamos de las que nos hicieron, pero nos olvidamos de las que hemos hecho. Y tenemos que decirle al Señor, perdóname también. Señor, perdóname, yo he causado daños a otros, así como me los han causado a mí. Pero de hoy en adelante, yo quiero vivir una vida bajo el gobierno tuyo, Señor. Número 5, pidamos a Dios que nos abra los ojos espirituales, nuestras mentes, para que podamos renunciar a todo espíritu de fracaso. Levante sus manos, vamos a hacer una declaración hoy. Señor Jesús, hoy declaramos ante el mundo espiritual y el mundo natural que caminamos bajo el poder de la herencia del gobierno de Cristo en nuestras vidas. Señor Rey, declaramos que por medio de la legalidad de la sangre de Cristo hemos sido empoderados para tomar autoridad sobre todo lo que sea creado, visible, invisible, sobre todo espíritu de muerte, sobre todo espíritu de miseria, sobre todo mal, en el nombre de Jesús, porque estamos bajo la legalidad de tu bendición, conforme establece tu palabra en el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 16. En él fue creado todo,
dificultad, la crisis, el momento que está viviendo, mencióneselo ahí. Dígale: Señor, hoy estoy sentado contigo.